Hola, ¿cómo están? Para mí es un enorme orgullo el día de hoy participar de este podcast y tener la presencia del profesor Jorge Célico y de Lisa Portalanza. Con Lisa Portalanza estamos trabajando en un programa en el área de deportes del colegio para acompañar de la mejor forma posible a nuestros estudiantes en este proceso formativo. Bienvenido, profe Jorge Célico, Lisa, y estoy seguro que vamos a disfrutar mucho del podcast del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto poder acompañarlos, estar con ustedes y haber tenido esta oportunidad de compartir con su comunidad educativa. Siempre el deporte nos invita y nos da la oportunidad de poder ser mejores y encontrar lo mejor de nosotros. Y también aprender a controlar o a luchar contra esa parte difícil, oscura por ahí, quizás por llamarla de alguna manera, que podemos tener. Y creo que el programa Mente en Equipo precisamente va dirigido a eso, a que podamos dar herramientas tanto a los padres como a los estudiantes y a los entrenadores para que puedan encontrar a través del deporte un mejor desarrollo para los chicos. Y quién mejor que el profe Jorge Célico para ayudarnos en este proceso de formación para los deportistas y sobre todo para guiar a los padres en cómo ser y cómo hacer ese acompañamiento de forma mucho más enriquecedora, mucho más que sea realmente algo que aporte y apoye al desarrollo integral de nuestros hijos. Bienvenido, profe, qué gusto poder compartir con usted. Bueno, muchas gracias, un gustazo para mí estar aquí en la unidad educativa, pudiendo compartir, como le decía yo a los padres de familia, parte de la vivencia o parte de la experiencia que tengo como formador. No soy un profesional de la pedagogía ni nada por el estilo, pero sí tengo un tiempo largo de permanencia en el fútbol formando jóvenes y quería de alguna manera la intención, como habíamos hablado con Lisa, de trasladarle a los padres la importancia que ellos tienen en la formación de los jóvenes en el deporte, ¿no? Y cómo acompañar, digamos, ese aspecto competitivo que los jóvenes tienen y que muchas veces provienen de ellos mismos, muchas veces provienen del deseo de los padres. Entonces tratar de discernir por qué lado va el tema es algo importante. Así que para mí es un gusto de estar aquí y poder compartir con ustedes, ¿no? Profe, retomando un poquito la charla que teníamos con los padres, usted nos hablaba de los tipos de padres que hay en competencias o vinculados al deporte. ¿Nos pudiera comentar o contar un poquito al respecto? Sí, yo le decía a los padres de familia, con todo respeto siempre, porque alguien se puede sentir tocado y es normal, que para mí se divide el tipo de padres en, primero, padres frustrados, ¿no? Aquellos que trasladan su frustración deportiva o de algún tipo de situación a sus hijos y generan, en vez de generar un acompañamiento al joven, lo que hacen es presionarlo para que ellos logren hacer lo que ellos no pudieron hacer en su momento. Por el otro lado, el tema de los padres entrenadores, que es muy común, aquel padre que tiene la costumbre de cuestionar las acciones del entrenador, la forma de entrenar, si es un partido, los cambios que ha hecho, la estrategia, etcétera, etcétera, y que hace un daño terrible al chico porque el chico termina sin prestarle atención al entrenador ni sin prestarle atención al padre, o sea, entra en un estado de confusión absoluto. Y el tercer tipo de padre que yo hablaba era el tipo de padre malcriado, si se puede decir de esa manera, aquel que a partir de sus ejemplos transmite valores equivocados, erróneos a sus hijos, como por ejemplo insultos al árbitro, cuestionamientos, etcétera, etcétera. O sea, que también en vez de inculcar esos valores, producto de que el hijo lo está viendo, del ejemplo, hace todo lo contrario, ejemplifica cosas incorrectas y el chico va a incorporarlas porque es normal que el chico pueda aprender a partir del ejemplo del padre. Si el ejemplo es negativo, seguramente él tomará ejemplos negativos en su vida también, ¿no? Profe Jorge Célico, ¿cuál cree que debe ser la mejor forma que el padre debe acompañar en este proceso de su hijo en el mundo del deporte?
Sí. ¿no? Sí, yo le decía también a los padres, muy buena la pregunta, es que todo lo que genera autoestima en el chico es bienvenido. O sea, que el chico termine de jugar y se le resalte la parte buena y no se esté hablando de la parte mala, de eso se encargará el entrenador, porque tampoco quiero que se entienda que todo está bien, que todo se hace bien, no, pero está el entrenador para recalcar errores y guiar al chico. El padre lo que tiene que hacer es sostener y mostrarle al chico las cosas buenas que le permitan estar contento de que lo haya ido a ver el papá, de poder haberse lucido en determinada jugada. Eso, el acompañamiento para que el chico eleve su autoestima y enseñarle al joven a competir contra él mismo, no contra el rival. Contra el rival de por sí se compite, porque de eso se trata el deporte, pero lograr competir contra uno mismo, que uno se vaya autoexigiendo para elevar el rendimiento en su actividad y ser feliz, es algo muy importante. Yo creo que son las dos facetas fundamentales que tiene que estimularse en el chico, ¿no? Ese tipo de enseñanza. Es muy importante. Y también entre lo que conversábamos con los padres o lo que usted nos comentaba, ya en su experiencia, sobre todo con la selección sub-20, que creo que es así como lo que recordamos con más cariño de todos sus años en Ecuador. Usted nos comentaba sobre este proceso de formación integral en los chicos, que no era únicamente la parte deportiva, sino que había más formación. ¿Qué nos pudiera comentar? Sí, yo comentaba que nosotros intentamos sociabilizar con los chicos situaciones fuera del campo de juego. Visitas a hospitales, nos tocó visitar el Vaca Ortiz, lugares complejos como son la de enfermos terminales, chicos muy chiquititos sin posibilidad de tener una vida extensa ni... Eso por un lado. Por el otro lado recibimos colegios de chicos especiales, otros colegios solo de síndrome de Down. ¿Qué queríamos de esta manera hacer con los chicos? Es sensibilizarlos, que ellos vean que hay un montón de cosas buenas en la sociedad, pero hay un montón de cosas que son difíciles, que hay padres que sostener situaciones tan complicadas se les hace muy difícil, que ellos tenían la posibilidad íntegra de practicar un deporte de alta competencia, que eso lo deberían valorar de alguna manera. Lo mismo lo que contaba también de hacer salidas a determinados lugares donde poníamos un límite al gasto en ese lugar porque nos parecía que era una forma de igualar las posibilidades de cada uno de los chicos. No nos olvidemos que esa selección sub-20, de los cuales hoy son todos famosos y han logrado seguramente un bienestar económico distinto. En ese momento no lo era así. Entonces hay una diferencia muy importante que intentamos de mermarla a partir de este tipo de situaciones, ¿no? Profe, volviendo un poco a nuestros estudiantes, al contexto de nuestros chicos, usted mencionaba de que el 1% de los deportistas son los que llegan a tener alguna probabilidad de tener alguna experiencia en lo profesional, ¿ya? Y muchos de nuestros estudiantes, especialmente cuando son pequeños, pues tienen este sueño, este anhelo. ¿Cuál es el manejo entre educación y deporte? ¿Cuál es el balance que debe existir un poco y cómo la familia debe un poco acompañar en estas dos dimensiones del proceso formativo de los chicos? Bueno, un poco lo que comenté también con los padres, que tiene que ver con su pregunta, es que para mí hay que darle la misma importancia, ¿no? a la educación tradicional y a la práctica del deporte. Para mí el deporte dignifica, el deporte te enseña un montón de valores que van a servir para el resto de tu vida, que si no los tenés incorporados a esos valores, puede ser que caigas en algún tipo de situación incómoda o algo no correcto en tu vida profesional, si seas ingeniero, abogado, doctor, lo que sea, puedes tener, si no tuviste la formación deportiva, puede ser que alguno de estos valores no lo tenga. Y por el otro lado, que te decía antes, ese 1% del que estábamos hablando, que llega a ser profesional, hay un 99% que no. Entonces, en la formación deportiva no puede excluirse bajo ningún concepto la formación integral, que era lo que hablábamos anteriormente. Si nosotros a través del deporte no pudimos lograr que ese chico sea profesional,
hagamos todo lo posible para que ese chico sea una buena persona en la vida. Y en eso tenemos que focalizar. Claro, un buen profesional, un buen padre, un buen esposo, un buen ciudadano, ¿no? Así es. Y en esto quisiera igual hacer un hincapié en lo que dice el profe, porque en el mejor de los casos, ese 1% que en el fútbol a veces es menos del 1% el que llega a profesionalismo, vas a ser futbolista 15 años, 20, y el resto de tu vida eres un ser humano que tiene que seguir aportando en la sociedad. Entonces, que sí, que a través de lo que generaste siendo futbolista puedes hacer un mayor aporte o tener un mayor alcance, sí, pero el tiempo, no solo que el porcentaje es pequeño, sino que el tiempo que tienes para jugar también es corto. Sí, qué lindo el tema que tocaste, Lisa, porque, claro, al abocarnos hoy a hablar con jóvenes adolescentes, dejamos de ese lado que estás tocando vos, ¿no? Y la realidad es que habría que generar mecanismos de preparación para el retiro del fútbol que hoy no los hay. Hoy no los hay. Sí. Y a veces entran en una profunda depresión. Es muy común la depresión el día que ya no van a entrenar. Exacto, que se terminó. Cuando decís se terminó, y son jóvenes. Y son súper jóvenes. Exacto. Son personas que no llegan a los 40 años. Exacto. Totalmente. Son extremadamente jóvenes. Para los que están escuchando el podcast, sobre todo. Lo que deberíamos planificar a nivel federación, yo creo que es a nivel federación del Ecuador, de todas las disciplinas, no solamente de fútbol, de toda disciplina, debería ser ese tipo de preparación. Sí. Que hoy no lo hay. Lo hay en algunos países. Hay ya como focos prendiéndose. De hecho, sí. Hay, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional tiene un convenio con una empresa que busca personal, ¿no? Y tiene un convenio internacional y lo que buscan es hacerlo en todos los países. ¿Por qué? Porque ellos que hacen reclutamiento de personal se han dado cuenta que el deportista tiene unas características de habilidades blandas que el resto de la población no tiene. Sabe trabajar por objetivos, sabe trabajar en equipo. Entonces, eso que mucha del resto de personas no las tienen desarrolladas y que son precisamente lo que desarrollas a través del deporte, lo que se llaman habilidades blandas, es lo que marca la diferencia. Entonces, si al deportista además se le permite o se le empuja un poquito a que haga una carrera, una profesión técnica o lo que sea, o sea, en el ámbito que se sienta mejor, va a poder tener una inserción al mundo laboral una vez que llegue su momento de retiro, con mucha más facilidad que de no haber estado en el ámbito laboral por tantos años. Interesante, ¿no? Sí, sí. A mí me tocó acompañar a un chico y siempre lo hablamos, un gran deportista, pero que el estudio y el deporte vaya a la mano, o él era un estudiante que jugaba fútbol o era un futbolista que estudiaba, ¿no? Pero las dos cosas vayan y se mantengan, porque sí, no sabía si iba a ser profesional o no, si entraba en ese privilegio de ser del 1%, y si no entras en el 1% y tú le apuntaste todo al deporte, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Ya? Entonces, sí, excelente. Y recuerdo aquí una anécdota, profe, uno de los jugadores que estuvo con usted en la sub-20, él faltó luego a una convocatoria porque se tenía que graduar del colegio. Sí, claro, ha pasado muchas oportunidades, no solamente una vez, Lisa, sí. Una de las cosas lindas también que se pudo generar en esa selección y que hoy hay que decirlo, en Ecuador mejoró muchísimo ese tema. De acuerdo. La educación está de la mano, como acabas de decir, con el deporte. Hoy eso sucede y yo contaba también, más allá de esa graduación, venir un chico seleccionado a contarme que dio su primera clase en inglés completa de historia. ¡Qué hermoso! Son cosas, viste, que cuando vos recibís a un jugador que hay que formarlo totalmente desde todo punto de vista, te viene un día y le dice, profe, ¿sabe qué? Di mi primera clase de inglés de historia. Son cosas que te dicen. Y hoy, te digo, en el caso mío, que estoy en la Universidad Católica, hoy la Universidad Católica tiene colegio propio en el campo deportivo. Sí. Y se van graduando chicos y vamos nosotros a la graduación y vamos a dar charlas ahí también. A mí me toca dar charlas a los chicos también ahí.
y hoy se ha mejorado. En Ecuador eso se ha mejorado muchísimo. Y ahí sí, perdón, yo me voy a meterme totalmente en mi área. Hay un cambio y una de las debilidades u oportunidades de mejora que teníamos en el fútbol era precisamente al haber una baja escolaridad en muchos de los jugadores, se les hacía mucho más difícil entender, integrar y poder ejecutar en cancha lo que decían los profesores, o sea, la parte estratégica, la parte táctica, porque esa habilidad que la hacemos todos los días en el colegio de manera normal, o sea, que para nosotros ya es natural, el que nos den información, integrarla y poder replicarla, no sabía, al no estar escolarizado, no la tienes desarrollada. Y era mucho más difícil incluso para ellos entender lo que el entrenador les estaba diciendo que hagan. Y es una de las grandes diferencias que tiene nuestro fútbol actualmente. Así es. Hoy en día además también el mundo te ofrece otras opciones, ¿no? Tú puedes tener estas habilidades deportivas, pero no llevarlas a un nivel profesional, sino vivir la experiencia a nivel universitario. ¿Ya? Un poco en el Ecuador todavía falta desarrollar eso, pero hay otros países como Estados Unidos te ofrece en infinidad de deportes, ¿no? Poderte costear los estudios con el deporte y haces algo que te hace feliz, ¿no? Y que te desarrolla todas estas habilidades blandas y creo que contribuye a esta formación integral de la persona, del ser humano. Yo quisiera igual hacerle una consulta más al profe, que parte de lo que conversamos hoy día con los chicos, lo que conversó hoy día con los chicos, ¿qué recomendaciones les daría a ustedes a los chicos? Los chicos que se dedican al deporte, son su gran mayoría, la responsabilidad de entender que todo se puede lograr. El deporte te permite eso, ¿viste? Fundamentalmente te genera ilusión. Y es muy lindo, y yo creo que esa ilusión sustentada con un trabajo diario, orientado por los profesores, ayudado por la familia, que fue uno de los temas que tocamos hoy, le hace muy bien no solamente al deportista, sino a la sociedad en general. Como le decía recién a los chicos antes de despedirme de ellos, le decía, todo lo que se propongan lo pueden lograr, ¿no? Pero no le quepa la menor duda. Claro que hay que dar lo mejor de cada uno. Tampoco le pidamos, ¿no es cierto? Pidamos a nuestro Dios que haga todo por nosotros tenemos que poner nuestra parte, pero no me cabe la menor duda que todos los que ellos se propongan, y los chicos que me estén escuchando, háganlo fuertemente y es el consejo que les doy que pongan lo mejor de cada uno, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ha sido de verdad un placer. Lisa, nos vamos a estar viendo con frecuencia acá en el colegio. Profesor Jorge Célico, para nosotros ha sido un orgullo que haya estado por acá en el Monte Tabor Nazaret. Es su casa. Cuando quiera, y estoy seguro que nos volveremos a ver. Y muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la apertura y sobre todo, como lo dije frente a los padres, por esta intención de dar a su comunidad más herramientas para que puedan, a través del deporte y usando el deporte para lo que mejor sirve, formar chicos para la vida. Felicitaciones, yo no tengo más que felicitarlos, como se lo dije. Primero, estoy feliz de ver semejante colegio hermoso, pero aparte tener a ustedes, las autoridades, que focalicen el tema en esto, que es tan importante. Es realmente muy importante tener formar gente sana, y eso se hace a través del deporte. Muchas gracias por estar acá, y un fuerte saludo a todos los que nos han escuchado el día de hoy, y esperamos verlos en un próximo podcast MTN. Gracias.